Para no despertar al hijo dormido en sus brazos, la mujer entró en la casa de puntillas y, al oír la voz burlona de su marido desde la cocina, se quedó paralizada. Pero lo que escuchó le dio la vuelta a su vida. Luisa subía con cuidado los escalones del porche, apretando contra su pecho al pequeño Miguel, de 4 meses, que por fin se había quedado dormido después de una hora de paseo por el parque otoñal. El bebé había estado inquieto todo el camino, retorciéndose en el cochecito, como si sintiera la ansiedad de su madre, que ella intentaba en vano ocultar incluso de sí misma. Solo cuando lo tomó en brazos y empezó a mecerlo, tarareando aquella misma canción de cuna que una vez le cantaba a su abuela Mónica, Miguel finalmente se rindió, apoyando la naricita en su cuello, y su respiración se volvió regular y profunda. La casa, heredada de su abuela, la recibió con silencio y con el olor de la sopa ya fría, que Luisa había preparado por la mañana para 2 días, sabiendo que por la noche no le quedarían fuerzas para cocinar. Después del parto, todo resultaba más difícil. Mucho más difícil. La puerta de entrada chirrió traicioneramente fuerte, y Luisa se quedó inmóvil, escuchando si Miguel se había despertado. Pero el niño solo se apretó más contra ella, sollozando en sueños, y ella suspiró aliviada. Desde la cocina llegaba una voz masculina apagada. Víctor, al parecer, hablaba por teléfono. Luisa ya iba a dirigirse al dormitorio para acostar al niño en la cuna, cuando escuchó en la voz de su marido unas entonaciones burlonas que le hicieron encogerse por dentro. Sí, lo entiendo, decía Víctor, y en su voz se oía esa alegría familiar y condescendiente que nunca se permitía delante de ella. Hiciste bien en decidirte. La vida es una sola, no hay que gastarla con llorones. Luisa se detuvo en el pasillo, sin atreverse a dar un solo paso. Las viejas tablas del suelo podían delatar su presencia, y algo le decía que tenía que escuchar. El corazón le latía con fuerza, y apretó a Miguel con más cuidado, temiendo que el golpeteo de su pulso lo despertara. La verdad es que yo estoy en una situación parecida, continuó Víctor, y ahora en su voz sonaba la franqueza de alguien convencido de que nadie lo oye. El niño grita día y noche, como si lo estuvieran matando, y la mujer se ha convertido en bueno, ya sabes. Después del parto se ha ensanchado de tal manera que da miedo mirarla. Y todo el tiempo se queja, que si le duele la espalda, que si la cabeza, que si no tiene suficiente leche. ¿Y yo qué culpa tengo? Yo trabajo como un burro, traigo el dinero, y cuando llego a casa quiero descansar, no escuchar cómo a ella todo le duele. Luisa sintió como un frío le recorría el cuerpo. Miguel se movió, y ella empezó a mecerlo de manera automática, sin dejar de escuchar. Sabes, cuando miré tus documentos, Víctor hablaba claramente con algún pariente o conocido, y aquel tono de confianza le resultaba insoportable, pensé enseguida, este sí que es un hombre con agallas. Pedir un crédito considerable poniendo como garantía el piso de la esposa. Y me quedó claro al instante que no lo pedías para el negocio. Lo pedías para la libertad, ¿verdad? Una pausa. Luisa solo distinguía su respiración entrecortada y el suave resuello de su hijo. Claro que lo entiendo, rió Víctor. ¿Dices que la tuya es joven? Pues normal, el hombre aún está en la flor de la vida, y aquí una esposa que solo se queja y hace reproches. Además, es solo una simple auxiliar sanitaria, ¿qué va a saber ella de disfrutar la vida? En la voz de Víctor apareció un desprecio que hizo estremecer a Luisa. Pues mejor así. Que ahora sea ella la que pague el crédito. Y tú empieza una nueva vida con la joven. Luisa cerró los ojos, intentando asimilar lo que había oído. Manuel. Su padrastro Manuel. Él estaba hablando con su padrastro, Manuel, que llevaba 8 años casado con su madre. El mismo que siempre había sido con su madre educado, pero frío, como si cumpliera una obligación y no viviera con la mujer que amaba. Y ahora ese Manuel había pedido un crédito, y Víctor, de algún modo, había participado en ello, ayudándole a obtener la aprobación. Su madre era la que trabajaba como auxiliar sanitaria. Te lo digo como a un hermano, la voz de Víctor se volvió conspirativa. Yo a mi suegra no la quiero. Desde el principio no me gustó, siempre metiéndose con consejos cuando Luisa y yo acabábamos de empezar a vivir juntos. Que cuidara de su hija, que fuera atento.
¿Y ella qué? Una auxiliar en la policlínica, calentando la silla por 4 duros. Eso sí, se da mucha importancia. Así que, si ahora va a pagar el crédito contigo a medias, a mí solo me da gusto. Que sepa cuál es su lugar. Luisa sintió que las piernas le flaqueaban. Se apoyó con el hombro en la pared, procurando no hacer ningún ruido. Miguel se inquietó, y ella lo apretó más contra sí, rozando con los labios su suave pelito, respirando ese olor dulzón de bebé que siempre la calmaba. Te entiendo mejor que nadie, seguía Víctor, porque yo mismo estoy en la misma situación. Solo que por ahora tengo que aguantar. Verás, esta casa en la que vivimos le vino a Luisa de su abuela. Está a su nombre. Y ahora mismo no tengo a dónde irme, ni me conviene. Trabajo en un banco, estoy haciendo carrera, en 1 o 2 años llegaré a un puesto directivo. Entonces sí que me largaré de esta gorda con su crío. Me compraré un piso, encontraré a una mujer normal, que se cuide, y no se convierta en una masa informe después del parto. Las palabras golpeaban como bofetadas. Gorda. Sobras. Luisa miraba el rostro adormecido de Miguel, sus mejillas regordetas, sus manitas diminutas que, incluso dormido, apretaban su dedo, y no podía creer que Víctor, el padre de ese niño, lo hubiera llamado sobras. Que estuviera planeando abandonarlos. Que solo estuviera aguantando, esperando el momento oportuno. Sí, claro, lo entiendo todo, decía Víctor. Hiciste bien en decidirte ahora. Yo, en cambio, tengo que esperar, pero no pasa nada, el tiempo vuela. Lo principal es aguantar. Las mujeres son así, empiezan a llorar, a dar pena. Pero acuérdate de una cosa, tú tienes derecho a ser feliz. A una vida normal con alguien que te valore, y no con una que se ha convertido en una carga. Luisa se separó lentamente de la pared. Las piernas le temblaban, pero se obligó a moverse en silencio, casi sin hacer ruido, subiendo la escalera al 2.º piso, al dormitorio. Allí acostó con cuidado a Miguel en la cuna, lo cubrió con la manta cálida que su madre había tejido antes del parto y se sentó a su lado, en el borde de la cama, mirando fijamente a un punto. Mamá. Mamá estaba ahora mismo en el trabajo, fregando los suelos de la policlínica después del turno de día, sin sospechar siquiera que Manuel, ese maldito Manuel, con sus sonrisas irónicas y su falsa nobleza, había puesto a su nombre un crédito. Un crédito grande. Y que pensaba largarse con alguna joven, dejando a mamá pagando la deuda. Y Víctor lo había ayudado. Es más, Víctor admiraba ese plan, porque él mismo soñaba con lo mismo. Aguantaba a ella y a su hijo solo porque la casa era conveniente y su carrera aún no estaba hecha. Luisa estaba sentada en la penumbra del dormitorio, escuchando cómo Víctor abajo terminaba la conversación y encendía el televisor. Una noche normal. Una vida normal. Solo que ahora ella conocía la verdad. Y esa verdad destrozaba todo en lo que había creído durante los últimos 5 años. Conoció a Víctor cuando trabajaba en la contabilidad de una empresa constructora. Él era atractivo, seguro de sí mismo, con buena educación y un trabajo prometedor en un banco. La cortejó con insistencia, le regalaba flores, la llevaba a cafés, le decía cumplidos. Ella, después de varios romances fallidos, creyó que por fin había encontrado al indicado. Al que estaría a su lado. Al que construiría una familia con ella. La abuela Mónica murió 1 año antes de la boda, dejando a Luisa esa casa en las afueras de la ciudad. Sólida, de 3 habitaciones, con jardín y terraza. Víctor entonces dijo que era una señal del destino, que podrían vivir aparte y no apretujarse en pisos alquilados. Y Luisa se alegró, sin notar cómo a él se le iluminaban los ojos precisamente al mencionar la casa. Luego vino el embarazo. Difícil, con toxicosis y amenaza de aborto. Luisa tuvo que dejar el trabajo, pasando meses en la cama, temiendo perder al niño. Víctor se volvió entonces más frío, más irritable. Decía que le costaba llevar solo a la familia. Y ella se culpaba, pensaba que de verdad se había convertido en una carga. El parto fue duro, cesárea de urgencia, una recuperación larga. El cuerpo cambió, y por más que Luisa intentaba ponerse en forma, el peso extra se iba despacio,
Las estrías seguían ahí, el pecho se había caído por la lactancia. Veía cómo Víctor se giraba cuando ella se cambiaba, cómo fruncía el ceño cuando Miguel lloraba por las noches. Pero pensaba que era algo temporal. Pensaba que solo había que aguantar un poco y todo se arreglaría. Pero él simplemente estaba esperando. Esperando el momento de abandonarlo sin consecuencias. Luisa se levantó y se acercó a la ventana. Anochecía temprano, el crepúsculo otoñal ya envolvía el jardín donde en otro tiempo la abuela cultivaba manzanos y cerezos. Ahora los árboles estaban desnudos, las ramas se balanceaban con el viento, como advirtiendo de la llegada del invierno. Abajo se cerró una puerta de golpe. Víctor, al parecer, había salido a fumar al porche. Había dejado el tabaco hacía unos 3 años, pero después del nacimiento de Miguel volvió a empezar, diciendo que los nervios no aguantaban. Luisa tomó el teléfono. ¿Llamar a mamá? ¿Pero qué decirle? ¿Cómo explicarle que su marido la había engañado durante 8 años y ahora había puesto a su nombre un crédito y pensaba largarse? Y que su yerno, al que ella consideraba fiable y decente, no solo lo sabía, sino que había ayudado. ¿Qué llamaba sobras a Miguel? No. Ahora no podía llamar. Había que pensar. Había que entender cómo actuar. Luisa se sentó en el suelo junto a la cuna donde dormía Miguel y apoyó la mano en su espalda, sintiendo cómo subía y bajaba al ritmo de su respiración. Su niño, su hijo, al que su propio padre llamaba sobras y pensaba abandonar. Algo dentro de ella, algo que durante meses se había doblado dócilmente bajo el peso de las circunstancias, de pronto se enderezó. Algo duro y frío, que ella no conocía en sí misma. Si Víctor cree que ella va a esperar en silencio a que los abandone, se equivoca. Si cree que permitirá que Manuel destruya la vida de su madre, está muy equivocado. Luisa aún no sabía exactamente cómo iba a actuar. Pero sabía una cosa con absoluta certeza, los dos se arrepentirían de haberla considerado débil. De haber pensado que una esposa gorda con un niño no era capaz de defenderse. Se arrepentirían. Luisa no durmió en toda la noche. Yacía junto a Víctor, que roncaba plácidamente, ocupando 3/4 partes de la cama, y daba vueltas en su mente a la conversación escuchada, cada palabra de la cual se había grabado en su memoria con una claridad dolorosa. Miguel se despertó 2 veces, a medianoche y a las 4 de la mañana, y ella lo alimentó mirando la oscuridad, en la que poco a poco iba tomando forma un plan. Por la mañana Víctor se levantó a la hora de siempre, se afeitó y se puso su traje bien planchado. Ella siempre se aseguraba de que sus camisas estuvieran impecables, aunque ahora aquello le parecía una burla amarga. Tomó café en la cocina sin siquiera mirarla y se fue al trabajo, lanzando al despedirse un indiferente: por la noche llegaré tarde. Reunión. Luisa asintió, sosteniendo a Miguel en brazos. Cuando el coche desapareció tras la curva, tomó el teléfono y marcó el número de su madre. Luisa, hija mía, la voz de su madre sonaba cansada, pero cálida. ¿Cómo estás? ¿Cómo está el pequeño? Mamá, tenemos que vernos. Urgentemente. Luisa intentó hablar con calma, pero algo en su entonación alertó a su madre. ¿Qué pasó? ¿Estás enferma? ¿Miguel? No, estamos bien. Pero necesito hablar contigo. Ven hoy, por favor. Después del trabajo. La madre guardó silencio. De acuerdo. Salgo a las 3, estaré en tu casa a las 4. Luisa acostó a Miguel en el corralito, donde empezó a examinar con entusiasmo los juguetes colgantes y se sentó a la mesa con un cuaderno. Anotó todo lo que recordaba de la conversación de la noche anterior. Luego abrió el portátil y comenzó a buscar información sobre créditos, sobre cómo se podían impugnar obligaciones si habían sido tramitadas de forma fraudulenta. El teléfono sonó cerca del mediodía. Número desconocido. ¿Luisa? La voz de una mujer sonaba insegura. Soy Violeta. ¿Te acuerdas de mí? Violeta Borrego. Habían estudiado juntas en la universidad, luego trabajaron en la misma empresa hasta que Violeta se fue a un despacho jurídico. No hablaban desde hacía unos 3 años, solo se escribían de vez en cuando por redes sociales. Claro que me acuerdo. Luisa se enderezó en la silla.
¿Pasa algo? Verás. Me resulta incómodo, pero... Violeta estaba buscando las palabras. Ahora trabajo como abogada en un banco. Y ayer me llegó para revisión una solicitud de crédito. ¿Entiendes? Allí figuraba el apellido de tu madre. Yo conozco su apellido de soltera, coincide con el tuyo, nosotras éramos amigas. Aparecía en los documentos de titularidad del bien dado en garantía. Y pensé que quizá no era asunto mío, pero la suma es considerable y algo me pareció extraño. ¿Tu madre sabe que hay un crédito a su nombre, garantizado con su parte del piso? Luisa apretó el teléfono hasta que los nudillos se le pusieron blancos, pero enseguida relajó la mano, recordando su decisión de no dejarse llevar ni siquiera en los pensamientos. Violeta habló despacio, midiendo cada palabra. ¿Podrías ayudarme? Profesionalmente. Puedo intentarlo. Cuéntame qué está pasando. Luisa le contó lo que había escuchado, los planes de Manuel, y que Víctor había participado de algún modo en la aprobación del crédito. Dios mío, exhaló Violeta. Luisa, ¿hablas en serio? Si tu marido trabaja en el banco y usó su cargo para sacar adelante un crédito claramente desfavorable para la entidad. Y además, si tu madre no dio su consentimiento y su firma fue falsificada. ¿Qué debo hacer? Ven mañana a verme con tu madre. Revisaré los documentos, si logran conseguirlos. Y pensaremos qué hacer. Pero, Luisa, si todo es como dices, esto es un caso penal. Luisa colgó y miró a Miguel, que se había quedado dormido en el corralito, con los brazos abiertos. Un caso penal. Su marido podría acabar bajo investigación. ¿Y ella? Ella sería quien iniciara todo. Su madre llegó exactamente a las 4. Luisa la recibió en la puerta, y su madre leyó algo en su rostro pálido de inmediato. Luisa, me estás asustando. Vamos a la cocina. Miguel duerme, no lo despertaremos. Se sentaron a la mesa y Luisa, en silencio, le deslizó a su madre la impresión del contrato de crédito que Violeta había enviado por correo electrónico. ¿Qué es esto? La madre tomó los papeles, empezó a leer, y Luisa vio cómo se le abrían los ojos de par en par. Yo no firmé esto. Luisa, nunca. Manuel no me habló de ningún crédito. Mamá, ayer escuché por casualidad una conversación de Víctor. Hablaba por teléfono con Manuel, dijo Luisa en voz baja pero firme. Manuel tramitó este crédito. Planea irse con una mujer joven. Y tú te quedarás pagando la deuda. La madre la miraba, y las lágrimas corrían por su rostro, cayendo sobre el contrato y emborronando las letras. ¿Pero cómo? ¿Cómo pudo falsificar mi firma? Yo no firmé nada. Mamá, él tenía acceso a tus documentos. Tú misma dijiste que te ayudó a gestionar unos papeles el año pasado. ¿Recuerdas? Incluso le agradeciste su preocupación. La madre se cubrió el rostro con las manos y sus hombros comenzaron a temblar. Luisa se levantó, la abrazó y apoyó la mejilla en su cabeza. Mamá, no llores. Vamos a salir de esto. ¿Y Víctor? Levantó la madre el rostro empapado en lágrimas. ¿Él lo sabía? No solo lo sabía. Ayudó a Manuel a conseguir ese crédito. Usó su puesto en el banco. La madre la miraba con tal horror, como si la tierra se hubiera abierto bajo sus pies. ¿Pero por qué? ¿Por qué él? Porque te odia, mamá. Cree que siempre te entrometías con tus consejos, que no eres lo bastante buena. Le alegra que seas tú quien pague por Manuel. ¿Y ahora qué? La madre hablaba con dificultad, como si cada palabra doliera. ¿Qué vamos a hacer? Mañana iremos a ver a una abogada. A Violeta, mi antigua compañera de la universidad, ella nos ayudará. Impugnaremos ese crédito, demostraremos que la firma es falsa. Y castigaremos a los dos. Pero, Luisa. Víctor es tu marido. El padre de Miguel. Él llama a Miguel un resto, dijo Luisa con calma, pero su madre se estremeció como si hubiera recibido un golpe. Y dice que yo estoy gorda y soy desagradable después del parto. Que solo no soporta porque la casa le resulta cómoda y su carrera aún no está hecha.
Y que dentro de un año piensa abandonarnos. La madre guardó silencio. Luego se levantó despacio, se acercó a la ventana y miró largo rato el jardín otoñal, donde el viento arrancaba las últimas hojas de los árboles. Siempre sentí que con Manuel había algo que no cuadraba, dijo por fin. Pero pensaba que era yo, que exageraba. Y resulta que solo estaba esperando el momento. Sí, lo estaba esperando. Pero no se lo vamos a dar. Luisa se colocó junto a su madre y permanecieron hombro con hombro mirando por la ventana. Violeta dice que, si demostramos la falsificación de la firma y la implicación de Víctor, es un delito penal. ¿Quieres meter en la cárcel a tu marido? Quiero protegerte a ti. Y a mí. Y a Miguel. La oficina de Violeta estaba en una casa antigua del centro. La escalera crujía bajo los pies, en las paredes asomaba la pintura vieja, pero el despacho estaba limpio, olía a café y a papel, y por la ventana se oía el arrullo de las palomas en la cornisa. Violeta las recibió con amabilidad, las acomodó en sillones gastados pero cómodos y sirvió té de un termo. Había cambiado desde los tiempos de la universidad, estaba más seria, más concentrada, con el cabello recogido en un moño tirante y un traje de negocios, pero sus ojos seguían siendo los mismos, atentos y bondadosos. Hicieron bien en venir rápido, dijo, extendiendo los documentos sobre la mesa. En casos así el tiempo juega en contra. Cuanto más se alarga, más difícil es demostrarlo. La madre estaba sentada con las manos apretadas sobre las rodillas, y Luisa veía cómo le temblaban los dedos. Miguel dormía en el cochecito junto a la puerta, y eso era una pequeña bendición. He estudiado el contrato. Violeta se puso las gafas y repasó los papeles. La suma es realmente grande, el plazo del crédito es de 5 años, la garantía es una parte del piso. Su parte, María. El piso está privatizado a nombre de 2 personas, dijo la madre en voz baja, como si temiera que la oyeran tras las paredes. Manuel y yo, cada uno tiene la mitad. Pero yo nunca di mi consentimiento para ponerlo como garantía. La firma aquí claramente no es suya. Violeta señaló una línea del contrato. Ya la comparé con la de su pasaporte, que me mostró. B. La letra B está escrita de forma distinta, y también la presión es otra. Esto se puede demostrar con una pericia grafológica. ¿Y cuánto tiempo lleva eso? Preguntó Luisa. Si actuamos por vía policial, 1 semana para abrir el caso, luego la pericia, al menos 1 mes más. Pero hay otro camino. Violeta se recostó en el sillón, se quitó las gafas y se frotó el puente de la nariz. Usted presentará una denuncia en el banco por fraude, adjuntando una declaración oficial de que no reconoce la firma. Estamos obligados a realizar una investigación interna. Y si se confirma que el crédito se concedió con irregularidades, y además con la participación de un empleado del banco. A Víctor lo despedirán, terminó Luisa. No solo lo despedirán. Será llevado ante la justicia. Abuso de poder, posiblemente fraude a gran escala. Esto es grave. La madre miró a Luisa, y en su mirada había una pregunta muda. ¿Estás segura? ¿De verdad quieres llevar esto hasta el final? Luisa asintió. Sí, lo quería. Porque recordaba cómo Víctor la llamaba gorda y a Miguel un resto. Porque planeaba abandonarlos en cuanto recibiera un ascenso. Porque había ayudado a un extraño a destruir la vida de su madre. Hay otro problema, añadió Violeta. Manuel ya recibió el dinero. Si ahora se da a la fuga, será difícil encontrarlo. Hay que actuar de modo que no sospeche que ustedes conocen sus planes. ¿Y cómo hacerlo? Por fin habló la madre más alto. No puedo fingir que no sé nada. No podré mirarlo a los ojos. Y no tendrá que hacerlo. Violeta se levantó y caminó por el despacho. María, ¿puede irse unos días? A casa de una amiga o de un familiar. Tengo una hermana en el pueblo, a unos 80 kilómetros de aquí. Somos muy cercanas, muchas veces me ha invitado a ir. Perfecto. Esta noche, cuando Manuel llegue a casa, usted dirá que su hermana se encuentra mal y que necesita ir urgentemente a ayudarla. Tome una bolsa pequeña, para que resulte creíble. Y váyase. Mañana por la mañana Luisa y yo presentaremos la denuncia en el banco.
¿Y si sospecha algo? La madre retorcía el borde de la falda. ¿Por qué habría de sospechar? Violeta volvió a sentarse. Usted realmente tiene una hermana y realmente la visita a veces. No hay nada extraño. Y mientras esté fuera, él no podrá presionarla, amenazarla ni manipular la situación. Luisa escuchaba y comprendía que el plan era razonable, pero algo dentro de ella se resistía. No porque sintiera lástima por Víctor o por Manuel, ninguno la merecía, sino porque, cuando todo saliera a la luz, su vida también cambiaría para siempre. Su marido quedaría bajo investigación, quizá iría a prisión. Ella se quedaría sola con un hijo. Sí, tenía una casa, pero una casa no sustituye a un padre para Miguel. Aunque, ¿qué clase de padre es Víctor si llama a su hijo un resto? Luisa, Violeta la miró con atención. ¿Entiendes que no habrá marcha atrás? En cuanto presentemos la denuncia, el mecanismo se pondrá en marcha, investigación, instrucción, juicio. Meses, quizá años de procesos. Lo entiendo, Luisa sostuvo su mirada. Y estoy preparada. Entonces haremos lo siguiente, Violeta tomó un bolígrafo y empezó a esbozar el plan en una hoja. Esta noche María se va a casa de su hermana. Mañana por la mañana Luisa y yo iremos al banco, yo la acompañaré como abogada y ayudaré a redactar la denuncia. La presentaremos oficialmente y exigiremos una investigación. El banco está obligado a reaccionar en un plazo de 3 días. En ese tiempo revisarán todos los documentos del crédito, llamarán a Manuel para hablar y abrirán una investigación interna. Y citarán a Víctor. ¿Y si Víctor intenta ocultar algo? Preguntó Luisa. No tendrá tiempo. En cuanto la denuncia llegue a la dirección, el acceso a todos los documentos de ese crédito se bloqueará y la correspondencia electrónica quedará registrada. Si se comunicó con Manuel por el correo corporativo o por el mensajero interno, todo saldrá a la luz. Mamá de pronto rompió a llorar en silencio, casi sin sonido, solo las lágrimas corrían por sus mejillas y ni siquiera intentaba secarlas. _8 años. Susurró. 8 años viví con un hombre que simplemente esperaba el momento para traicionarme. ¿Cómo pude ser tan ciega? Luisa se acercó, la abrazó por los hombros, y su madre se apretó contra ella como una niña. Mamá, no es tu culpa. Él sabía fingir. Ninguna de las dos lo vio. Pero ahora tú ya lo ves. La madre levantó la cabeza y miró a su hija a los ojos. Tú encontraste fuerzas para actuar. Y yo solo lloro. Tienes derecho a llorar, dijo Violeta en voz baja. Pero luego te recompondrás y te irás con tu hermana. Porque tu hija tiene razón, saldremos de esta. Pero solo si actuamos juntas. Salieron de la oficina cuando ya había oscurecido. ¿Sabes? Dijo la madre. Siempre pensé que eras demasiado blanda. Que era fácil hacerte daño, fácil quebrarte. Y ahora veo que eres más fuerte que yo. No más fuerte, mamá. Simplemente tengo por qué luchar. Luisa miró a Miguel. Por él. Por ti. Por nosotras. Fueron a casa de la madre, había que recoger cosas para el viaje a casa de la hermana. Y durante todo el trayecto Luisa pensó que al día siguiente comenzaría una nueva vida. Aterradora, incierta, pero honesta. Manuel llegó a casa alrededor de las 8 de la tarde, cuando mamá ya había preparado una bolsa pequeña y caminaba nerviosa por el piso, ensayando mentalmente la conversación que tendría. Luisa estaba sentada en la cocina con Miguel en brazos, observando cómo su madre palidecía al oír la llave girar en la cerradura. María, ya estoy en casa, la voz de Manuel sonaba habitual, incluso con un matiz de cansancio, como si no existiera ninguna traición. Entró en la habitación, dejó el maletín en el sofá y solo entonces notó a Luisa. Ah, Luisa ha venido. ¿Cómo está el nieto? Creciendo. Luisa esbozó algo parecido a una sonrisa, aunque por dentro todo se le encogía de repugnancia al ver a aquel hombre, con su rostro respetable y las canas pulcras en las sienes. Siempre había parecido sólido, fiable, alguien en quien se podía confiar. ¡Qué ironía! Mamá salió del dormitorio con la bolsa en la mano y Manuel arqueó las cejas, sorprendido.
¿A dónde vas? Me llamó mi hermana, dijo mamá, mirando a algún punto más allá de él. Luisa veía lo tensos que estaban sus hombros. Se sintió mal, le dio algo al corazón. El médico dijo que es serio, que necesita cuidados. Me iré con ella unos días. ¿Ahora? Manuel frunció el ceño. María, ya es tarde. Ve mañana por la mañana. No puedo esperar. Está sola en el pueblo, los vecinos son mayores, no hay quien ayude. Ya pedí un taxi, llega enseguida. Manuel guardó silencio, y Luisa captó algo en su mirada, no preocupación por la salud de la hermana de María, sino irritación por lo inesperado, como si sus planes se hubieran desbaratado. Bueno, dijo al fin. ¿Tienes suficiente dinero? ¿Te doy algo para el camino? Gracias, tengo. Mamá se abrochó la chaqueta y tomó la bolsa. Te llamaré cuando llegue. Abrazó a Luisa para despedirse, fuerte, desesperadamente, y le susurró al oído, aguanta, hija. Cuando la puerta se cerró tras su madre, Luisa empezó a prepararse para irse a casa. Manuel fue a la cocina, sacó la cena de ayer del frigorífico, la calentó en el microondas y se sentó a la mesa. Comía en silencio, y Luisa lo observaba pensando en lo fácil que le resultaba fingir. En lo tranquilo que estaba sentado allí, sabiendo que en unos días lo abandonaría todo y se iría con una amante joven, dejando a la mujer que decía querer pagando su crédito. ¿Y Víctor? Preguntó Manuel, sorbiendo la sopa. ¿Todo bien en el trabajo? Bien, Luisa mecía a Miguel, que empezaba a ponerse inquieto. Mucho trabajo, se queda hasta tarde a menudo. Buen chico, asintió Manuel con aprobación. Llegará lejos. Aférrate a él, Luisa. Ella guardó silencio, porque si abría la boca soltaría todo lo que pensaba de aquel buen chico y del propio Manuel. Pero no podía. Aún era pronto. Luisa se fue a casa. De visita, Miguel terminó llorando desconsoladamente, reclamando su ambiente habitual y su cuna. Víctor todavía no había vuelto del trabajo, y ella acostó al niño, le dio de comer y le cantó la nana de siempre, la de la abuela, sobre grullas y tierras lejanas. Y casi rompió a llorar al final. Víctor llegó alrededor de las 11 de la noche. Luisa estaba en la cama fingiendo dormir y escuchaba cómo él caminaba por la casa, abría el frigorífico, se servía algo y encendía el televisor en la sala. Una noche normal. La vida corriente de un hombre que no sospechaba que al día siguiente su mundo se derrumbaría. Mentalmente comparaba aquellas 2 noches, a aquellos 2 hombres, y comprendía que eran del mismo palo. Por la mañana Luisa se levantó temprano, dio de comer a Miguel y se puso su mejor vestido, azul oscuro, sobrio, el mismo con el que iba a entrevistas en su vida anterior, antes del embarazo. Ya no le sentaba tan bien como antes, se ajustaba en las caderas, pero parecía serio. Se maquilló, se arregló el cabello y, cuando Víctor bajó a desayunar, se detuvo un segundo mirándola. ¿A dónde vas tan arreglada? Preguntó, sirviéndose café. A ver a Violeta. ¿Te acuerdas? Estudiamos juntas. Ahora es abogada, quiero consultarle sobre poner la casa a nombre de Miguel. Para el futuro. Víctor asintió, claramente sin interés. La casa estaba a nombre de Luisa, y por ahora eso le convenía. Tiene sentido. Ocúpate de eso. Se fue primero. Luisa preparó a Miguel, el cochecito, la bolsa con biberones, pañales, ropa de recambio, juguetes. La maternidad le había enseñado a planificar cada salida como si fuera una operación importante. Violeta la esperaba frente al banco, de pie junto a la entrada, con un traje gris sobrio y un maletín en la mano. Al ver a Luisa con el cochecito, asintió. ¿Lista? Lista. Por dentro el banco se veía frío, oficial, suelo de mármol, techos altos, detrás de los mostradores chicas con blusas blancas idénticas. Olfateaba a aire acondicionado y a papel, y ese olor le provocó a Luisa una ligera náusea, ya fuera por los nervios o por el recuerdo de los tiempos en que ella misma trabajaba en un lugar parecido. Violeta se acercó al mostrador de información, dio el apellido del jefe del departamento de créditos, con quien había concertado la cita con antelación. Las condujeron al segundo piso, a un despacho donde,
tras una mesa maciza, estaba sentado un hombre de unos 50 años, con el rostro cansado y la mirada atenta. Marcelo Gómez se presentó, estrechándoles la mano. Siéntense. ¿De qué querían hablar? Violeta sacó del portafolio una carpeta con documentos y la colocó sobre la mesa. Mis clientas, Luisa Grandes y su madre, María Velasco, desean presentar una denuncia oficial por fraude en relación con un crédito concedido por nuestro banco. Gómez se puso alerta, acercó la carpeta y empezó a hojearla. Explíqueme con más detalle. Hace 3 días el banco concedió un crédito por una suma importante con la vivienda como garantía. El prestatario es Manuel Gutiérrez, esposo de María Velasco. Pero la firma de María Velasco, propietaria de la mitad del piso, en los documentos de la garantía es falsa. Ella no dio su consentimiento ni para constituir la garantía ni para recibir el crédito. Es más, hay motivos para creer que en la aprobación de este crédito participó un empleado de nuestro banco, actuando en beneficio propio. Gómez dejó de hojear, levantó la cabeza y Luisa vio cómo su rostro se endurecía. ¿Un empleado del banco? ¿Tienen pruebas? Mi marido trabaja aquí, habló Luisa por primera vez, y su voz sonó más firme de lo que ella misma esperaba. Víctor Grandes, gestor de créditos. Escuché por casualidad una conversación telefónica suya con Manuel Gutiérrez, en la que decía abiertamente que había ayudado a aprobar el crédito, sabiendo que el dinero se usaría para fines distintos de los indicados en la solicitud. Gómez se recostó en la silla, y Luisa vio cómo sopesaba lo que acababa de oír. Es una acusación muy grave. Comprende que, si se confirma, su marido perderá el trabajo y puede enfrentarse a responsabilidad penal. Aunque, dicho sea de paso, ya había quejas sobre él. Lo comprendo, respondió Luisa, sosteniendo en el regazo a Miguel, que jugueteaba con un sonajero. Y estoy dispuesta a declarar. Gómez guardó silencio durante un largo rato, mirando alternativamente los documentos, a Luisa y a Violeta. Bien, dijo al fin. Realizaremos una investigación interna. De inmediato. Todos los documentos relacionados con este crédito serán incautados, se revisará la correspondencia. Si se confirma la falsificación de la firma y la implicación de nuestro empleado, acudiremos a las fuerzas del orden. Luisa regresó a casa a la hora del almuerzo. Y durante todo ese tiempo la perseguía una extraña sensación de irrealidad, como si estuviera viendo una película sobre la vida de otra persona, en la que la protagonista solo se le parecía por fuera. Miguel dormía en el cochecito, mecido por el camino, y ella estaba sentada en la cocina, con una taza de té ya frío entre las manos, intentando asimilar lo que había hecho. Había puesto en marcha un mecanismo. Un mecanismo implacable e irreversible que ahora se estaba activando en algún lugar de las entrañas del banco, se levantaban documentos, se revisaban correos, se llamaba a testigos. Y dentro de unas horas, como máximo mañana, Víctor lo sabría. Sabría y entendería que había sido ella. Que su esposa, a la que consideraba gorda e inútil, a la que pensaba abandonar a la primera oportunidad, había dado el primer golpe. El teléfono sonó alrededor de las 3 de la tarde. Mamá. Luisa, estoy en casa de mi hermana. Llegué bien. ¿Y tú? ¿Cómo fue? Presentamos la denuncia. Dijeron que iniciarían la investigación de inmediato. La madre guardó silencio, y Luisa solo oía su respiración al otro lado de la línea, rápida, entrecortada. Mamá, ¿cómo estás? ¿Te mantienes firme? Lo intento. Mi hermana me pregunta qué pasó, pero no puedo contárselo. No ahora. Le dije que solo necesitaba irme unos días, descansar de la ciudad. Hiciste bien. Quédate allí hasta que todo se calme. Se despidieron y Luisa colgó, sintiendo como el cansancio caía sobre ella como un peso de plomo. No había dormido bien varias noches, y ahora el cuerpo pedía descanso, pero dormir era imposible, los pensamientos giraban como una ardilla en la rueda, repasando posibles desenlaces. Víctor volvió a casa antes de lo habitual, hacia las 6, y Luisa comprendió de inmediato por su rostro que algo había pasado. Estaba pálido, los labios apretados en una línea fina, y cuando entró en la cocina, donde ella daba de comer a Miguel, ni siquiera la saludó.
¿Tienes algo que decirme? Preguntó, con una voz que sonaba como si contuviera a duras penas la rabia. Luisa limpió despacio la boca de Miguel con una servilleta. Solo entonces miró a su marido. ¿Sobre qué? No te hagas. Víctor dio un paso adelante, y ella vio que le temblaban las manos. No te hagas la tonta. Hoy me llamó Gómez. Me interrogó durante 2 horas. Sobre el crédito de Gutiérrez. Sobre mi participación en su aprobación. Me preguntó si sabía que Gutiérrez es pariente mío. Si sabía que la firma de su esposa en los documentos es falsa. ¿Y qué respondiste? Dije la verdad. Alzando la voz, Miguel rompió a llorar, asustado. Que si ayudé al tipo a conseguir el crédito, porque los documentos estaban en regla, los revisé personalmente. La firma de la esposa estaba, todos los sellos, todo como debía ser. ¿Cómo iba a saber que él la había falsificado? Pero lo sabías. Luisa se levantó y empezó a mecer a Miguel en brazos. Tú mismo dijiste por teléfono que entendías para qué necesitaba el dinero. Que era un valiente por decidirse a dejar a su esposa. Víctor se quedó inmóvil mirándola, y ella vio cómo la expresión de su rostro cambiaba de la ira a la comprensión, de la comprensión al horror. ¿Estabas escuchando a escondidas? Volví del paseo y escuché tu conversación por casualidad. Esa misma en la que me llamabas gorda. Y a tu hijo, un resto. En la que decías que solo nos soportabas por tener un techo sobre la cabeza. Víctor palideció aún más, y Luisa comprendió que estaba recordando cada palabra pronunciada, dándose cuenta de cómo sonaban ahora. Luisa, yo. No es lo que crees. Solo seguí la conversación. Él se quejaba de la vida, y yo. Dijiste la verdad, la interrumpió ella. La verdad que me ocultaste todos estos meses. Me odias. Odias a nuestro hijo. Y estás esperando el momento en que puedas deshacerte de nosotros. No es así. Intentó acercarse, pero ella dio un paso atrás. Luisa, estoy cansado, ¿entiendes? En el trabajo tengo presión, planes, objetivos. Y en casa el niño grita, tú andas todo el tiempo con cara amarga. Porque yo me encargo sola de todo. Luisa no alzó la voz, pero cada palabra sonó clara y firme. Porque llegas a casa y te hundes en el teléfono o enciendes la televisión. Nunca te pedí que te levantaras por la noche cuando Miguel lloraba. Nunca te pedí que salieras a pasear con él para que yo pudiera dormir 1 hora. Porque sabía que dirías que no. Que dirías que estás cansado del trabajo. ¿Y ahora qué? Víctor se sentó a la mesa y dejó caer la cabeza entre las manos. ¿Has decidido destruirme? ¿Denunciarme al banco para que me despidan? ¿Para que acabe ante un juez? He protegido a mi madre. Luisa mecía a Miguel, que se había calmado y volvía a dormirse sobre su hombro. Tu amigo Manuel le sacó un crédito que ella nunca pidió. Falsificó su firma. Y planea huir dejándola pagar la deuda. Y tú le ayudaste a conseguir ese crédito. Participaste en un fraude. No sabía lo de la firma. Pero sabías que el dinero no era para un negocio. Sabías que planeaba abandonar a su esposa. Y te alegrabas de ello. Decías que mi madre merecía problemas porque es auxiliar sanitaria y siempre se metía con sus consejos. Víctor guardó silencio, y Luisa vio cómo pensaba febrilmente, intentando encontrar una salida a la situación en la que él mismo se había metido. ¿Qué quieres? Preguntó al fin. ¿Que me vaya? Bien, me iré. Haré la maleta hoy mismo. ¿No lo has entendido? Luisa se sentó frente a él, acomodando mejor a Miguel. No solo te irás. Responderás por lo que hiciste. El banco está realizando una investigación. Si encuentran pruebas de tu participación en el fraude, y las encontrarán, perderás el trabajo. ¿Y después habrá juicio? ¿Enviarás al padre de tu hijo a la cárcel? ¿Padre? Luisa sonrió con amargura. Lo llamaste resto. Dijiste que estabas cansado de su llanto. Planeabas abandonarlo en cuanto te resultara conveniente. ¿Qué clase de padre eres? Víctor se levantó tan bruscamente que la silla cayó al suelo con estrépito. ¿Te arrepentirás de esto? ¿Crees que podrás sola con un niño?
¿De qué vas a vivir? No pienso pagar pensión. Haré de tu vida un infierno. Inténtalo, Luisa lo miró con calma, sin miedo. Pero ten en cuenta que tengo grabado nuestro diálogo. Y también el de ayer. Y ahora mismo se los enviaré a mi abogada. Así que, si piensas vengarte, piénsalo 2 veces. Estaba mintiendo. No había ninguna grabación. Solo había escuchado desde el pasillo y lo había memorizado todo. Pero Víctor no lo sabía, y ella vio cómo la duda aparecía en sus ojos. ¿Tú? ¿Grabaste? Claro. ¿O creías que era tan tonta? ¿Tan inútil y gorda como me llamabas? Víctor se quedó de pie, como fulminado por un rayo, y Luisa comprendió que había ganado esa ronda. Tenía miedo. Miedo a las consecuencias, miedo a descubrir que ella era más fuerte de lo que había creído. Dijo ella en voz baja. Haz la maleta y márchate. Hoy mismo. Y luego, que sea lo que tenga que ser. Víctor se fue 1 hora después, llenando una bolsa a toda prisa, como si temiera que Luisa cambiara de opinión y no lo dejara salir de la casa. Cerró la puerta de un portazo que hizo vibrar los cristales de las ventanas, y Luisa, de pie en medio del salón con Miguel en brazos, escuchó cómo se encendía el coche, cómo las ruedas chirriaban sobre la grava, cómo el ruido del motor se alejaba y, finalmente, se perdía en la distancia. Silencio. Luisa recorrió las habitaciones, deteniéndose en cada una, intentando entender qué sentía. ¿Alivio? ¿Miedo? ¿Arrepentimiento? Pero dentro solo había cansancio. Un cansancio tan pesado que parecía no tener fuerzas ni para subir las escaleras. Acostó a Miguel en la cuna, se sentó a su lado en el borde de la cama y se permitió llorar en silencio, para no despertarlo. Las lágrimas corrían solas, sin sollozos ni gemidos, como si el cuerpo se liberara de todo lo acumulado durante esos días. 5 años. 5 años construyendo esa familia. Creyendo en ese hombre. Dándole un hijo. Y él solo esperaba el momento de irse sin pérdidas. ¿Y si no hubiera oído aquella conversación, cuándo habría sabido la verdad? ¿Cuándo Víctor decidiera que había llegado el momento? ¿Lo habría sabido por una nota sobre la mesa o por una frase fría diciendo que ya no la amaba? El teléfono vibró. Un mensaje de Violeta, ¿cómo estás? ¿Víctor ya lo sabe? Luisa escribió, lo sabe. Se fue de casa. ¿Qué hay de la investigación? La respuesta llegó casi de inmediato. Gómez prometió resultados mañana al mediodía. Han revisado toda la correspondencia de Víctor del último mes. Aguanta. Aguanta. Como si fuera tan fácil simplemente aguantar cuando la vida se derrumba ante tus ojos, cuando te quedas sola con un bebé, sin trabajo, sin dinero, sin futuro. Sí, hay una casa, pero la casa no da de comer. Sí, está su madre, pero su madre también tiene problemas de sobra. Luisa se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, el crepúsculo se espesaba, tiñendo el cielo de un gris sucio, ese gris que solo existe en otoño, cuando la naturaleza se prepara para el invierno y esconde su belleza bajo capas de nubes y lluvia. Los árboles del jardín se balanceaban con el viento, y de pronto recordó a la abuela Mónica, cómo caminaba entre los manzanos, recogiendo los frutos en el delantal, cómo reía mientras le enseñaba a Luisa, entonces aún pequeña, a distinguir una manzana madura de una verde. Mira, nietecita, decía la abuela, la vida es como un manzano. A veces el año es fértil, a veces vacío. Pero si lo cuidas, si no lo abandonas, al final siempre habrá frutos. Quizá no enseguida, pero los habrá. Luisa no había cuidado el jardín en los últimos años, no tenía tiempo y, además, Víctor decía que era una pérdida inútil de tiempo, que era más fácil comprar fruta en el supermercado. Ahora los manzanos se habían asilvestrado, cubiertos de musgo, y solo el viejo cerezo junto a la verja seguía dando frutos, ácidos y pequeños, pero vivos. El día siguiente comenzó con una llamada del banco. Gómez le pidió que acudiera a las 2 de la tarde, dijo que la investigación había terminado y que necesitaban comentar los resultados. Su voz era oficial, sin emociones, y por ella era imposible entender qué habían descubierto. Luisa fue sola.
Dejó a Miguel con la vecina Marcela, una mujer mayor a la que siempre le habían gustado los niños y que aceptó encantada quedarse con él un par de horas. En el despacho de Marcelo, además de él, había otra mujer con un traje severo. Se presentó como Lucía Delgado, jefa del servicio de seguridad del banco. «Siéntese», Luisa. Gómez señaló el sillón, y algo en su tono hizo que ella se tensara. «Hemos realizado una investigación completa del crédito concedido a Manuel Sobol y de las circunstancias de su aprobación». «¿Y qué han averiguado?». Lucía Delgado abrió una carpeta, sacó varias hojas y las colocó delante de Luisa sobre la mesa. En primer lugar, la firma de su madre en los documentos de la hipoteca es efectivamente falsa. El peritaje caligráfico lo confirmó con un 98% de probabilidad. En segundo lugar, su marido, Víctor Grandes, participó en la aprobación acelerada de este crédito, aunque según las normas una cantidad así requiere una verificación ampliada. ¿Entonces es culpable? No es tan sencillo. Gómez entrelazó las manos sobre la mesa, y Luisa notó que tenía el rostro cansado, como si no hubiera dormido en toda la noche. Verá, formalmente su marido no violó los procedimientos. Los documentos estaban en orden, la firma figuraba, los sellos también. Sí, se apresuró en la aprobación, pero eso puede atribuirse al exceso de celo profesional. No tenemos pruebas directas de un acuerdo entre él y Gutiérrez. Pero se escribieron mensajes. Luisa sintió como el pánico empezaba a subirle por dentro. Ustedes revisaron la correspondencia. La revisamos, asintió Lucía Delgado. Y encontramos solo 3 mensajes entre ellos en el último mes. Todos relacionados con cuestiones laborales, sobre el estado de la solicitud del crédito. Nada personal, nada sospechoso. Si llegaron a ponerse de acuerdo, no fue a través del correo corporativo. ¿Entonces qué? ¿Se irá de rositas? Lo despediremos, dijo Gómez con firmeza. Por violación de los procedimientos y por incumplimiento de sus deberes laborales. Eso está en nuestras manos. Pero un proceso penal. Luisa, sin pruebas directas de colusión, la policía no abrirá un caso. Dirán que se trata de un conflicto interno corporativo. ¿Y Manuel? Llamamos a Manuel esta mañana para una entrevista. Lucía Delgado miró sus papeles. Vino, se comportó tranquilo, seguro de sí mismo. Negó la falsificación de la firma, dijo que su esposa firmó los documentos en su presencia, que simplemente no lo recuerda porque todo se hizo deprisa, entre otras cosas. Aseguró que tienen buena relación y que se trata de un malentendido. Está mintiendo. Lo sabemos. Pero mientras su madre no haga una declaración oficial, mientras no se realice el peritaje de la firma bajo protocolo y mientras no presente una denuncia por fraude ante la policía, estamos atados de pies y manos. De hecho, ni siquiera deberíamos estar hablando de esto con usted, lo hacemos solo porque Violeta lo pidió. Luisa se recostó en el respaldo del sillón, sintiendo como todo se le venía abajo por dentro. Pensaba que había puesto en marcha un mecanismo irreversible, que la justicia se impondría por sí sola. Y resultó que aún hacían falta tantos pasos, tantas pruebas, tanta fuerza. ¿Qué debo hacer? Ir a la policía con su madre, dijo Gómez con un tono más suave, casi paternal. Presentar una denuncia. Exigir la apertura de un proceso penal. Pasar por las pericias. Es largo, es duro, pero no hay otro camino. ¿Y si Manuel se esconde? Recibió el dinero, pero si se va sin pagar el crédito, lo pondremos en búsqueda. Eso al menos es alguna protección. Luisa salió del banco y se quedó de pie en los escalones, mirando el flujo de coches, a la gente apresurada, a la ciudad que vivía su propia vida sin notar su pequeña tragedia. A su lado se detuvo un coche negro y de él bajó Manuel. Lo reconoció al instante por su porte, por las canas en las sienes. Él la vio, se detuvo un segundo y luego se acercó. Luisa, dijo, y en su voz no había ni rabia ni miedo, solo una condescendencia cansada. ¿Para qué montaste todo esto? ¿Crees que ayudarás a tu madre? Solo lo empeorarás. Lárgate, dijo Luisa en voz baja, pero firme. Escúchame. Manuel dio un paso más cerca, y ella sintió el olor de su colonia, dulce y empalagoso.
puedo arreglarlo todo. Puedo llegar a un acuerdo con el banco, devolver el dinero. Pero solo si tú y tu madre no armáis escándalo. ¿Qué escándalo? Falsificaste su firma. Demuéstralo, sonrió con suficiencia. ¿Tienes pruebas? Luisa lo miró su sonrisa autosatisfecha, la seguridad en los ojos de un hombre acostumbrado a salir indemne de cualquier situación, y algo dentro de ella cambió. Ya no sentía miedo ni confusión, solo una rabia fría y calculada que la hacía pensar con claridad. Las pruebas aparecerán, dijo con calma. El peritaje de la firma, el testimonio de mi madre, las grabaciones de las cámaras del banco. Todo lo necesario para un proceso penal. Luisa, Manuel negó con la cabeza con una compasión fingida. No entiendes en qué te estás metiendo. Los juicios duran años. Abogados, peritajes, audiencias. Tienes un bebé en brazos, no tienes dinero, tu marido se fue. ¿Crees que podrás con todo? Podré. Yo creo que no. Sacó un cigarrillo del bolsillo, lo encendió y expulsó el humo al aire frío de la tarde. ¿Sabes lo que haré? Buscaré un buen abogado que demuestre que tu madre sí firmó los documentos, que simplemente lo olvidó. La edad, ya sabes, la memoria no es la misma. Y tú, en ese caso, habrás calumniado, habrás puesto a tu marido en una situación difícil. A Víctor, por cierto, es una pena. Un buen tipo, con futuro. Y tú le arruinaste la carrera. Luisa se dio la vuelta y se alejó sin mirar atrás, aunque sentía su mirada clavada en ella, y solo cuando se encontró a una distancia segura se permitió respirar hondo. Le temblaban las manos, el corazón le latía con fuerza, pero lo había logrado, no se había derrumbado, no había gritado, no le había permitido ver cuánto le habían dolido sus palabras. En casa la esperaba Marcela con Miguel en brazos. El niño dormía, y la vecina lo mecía con una ternura como si fuera su propio nieto. Gracias, Marcela. Luisa tomó a su hijo, lo apretó contra el pecho y aspiró su olor, el más reconfortante del mundo. Pero no es nada, hija. Marcela se acomodó el pañuelo en la cabeza, preparándose para irse. Tú dime si alguna vez necesitas que me quede con él. Siempre encantada. ¿Y tú cómo estás? Estás pálida, con los ojos rojos. ¿Problemas? Me las arreglaré, sonrió Luisa con esfuerzo. Es solo una etapa difícil. Cuando la vecina se fue, Luisa acostó a Miguel en la cuna y bajó a la cocina. Se sentó a la mesa con el cuaderno donde ya tenía anotada toda la situación y empezó a añadir nuevos apuntes. Si Manuel contrataba a un abogado, ella también necesitaba uno. Violeta era una buena jurista, pero trabajaba para el banco, precisamente el lugar donde había aparecido el documento que dio inicio a todo. Necesitaba a alguien más. Abrió el portátil y comenzó a buscar información, abogados especializados en fraudes, reseñas, valoraciones, rankings. Leyó hasta medianoche, hasta que los ojos se le cerraban de cansancio, y finalmente hizo una lista con 5 nombres. Mañana llamaría para concertar consultas. Por la mañana llegó un mensaje de su madre, Luisa, Manuel llamó. Dijo que debo retirar la denuncia del banco, que todo es un malentendido. No sé qué hacer. Luisa la llamó enseguida. La voz de su madre temblaba, Luisa, hablaba tan convincente. Decía que yo firmé, que simplemente no lo recuerdo. Que a veces me pasa, que olvido dónde dejo las llaves. Mamá, basta, dijo Luisa con firmeza, intentando transmitirle su seguridad. Eso es manipulación. Te está asustando para que retrocedas. Pero no vamos a retroceder. ¿Me oyes? Vamos a llegar hasta el final. Pero dijo que buscará un abogado. Y nosotras también. Hoy mismo llamaré a abogados y concertaré citas. Mañana iremos y elegiremos al mejor. ¿Con qué dinero, Luisa? Los abogados son caros. Luisa se quedó pensativa. ¿Realmente, con qué dinero? Tenía pocos ahorros, lo que quedaba de las ayudas por maternidad y de los regalos por el nacimiento de Miguel. Alcanzaría para las primeras consultas, pero no para todo el proceso judicial. Venderé algunas joyas, dijo al fin.
La abuela me dejó unos pendientes de oro y un anillo. Ahora no los necesito, pero el dinero sí. Luisa, no hace falta. Es un recuerdo. Los recuerdos no nos ayudarán a ganar el caso. El dinero, sí. Acordaron que su madre regresaría pasado mañana, había que darle a Manuel tiempo para tranquilizarse y creer que la intimidación había funcionado. Mientras tanto, Luisa prepararía los documentos para la policía. El primer abogado al que llamó se negó a llevar el caso, dijo que era demasiado arriesgado, que había muy pocas pruebas directas. El segundo mencionó unos honorarios que hicieron que a Luisa se le nublara la vista. El tercero la escuchó con atención, hizo preguntas y al final dijo, mire, Luisa, aceptaré el caso. Pero se lo digo con franqueza, las probabilidades son del 50%. Si su madre se mantiene firme, si la pericia confirma la falsificación y si encontramos testigos que hayan visto a Manuel falsificar los documentos, ganaremos. Pero todo eso son sí. ¿Cuánto cobra? $2,000. La mitad ahora y la mitad después de la sentencia. Si perdemos, no cobro la segunda parte. Luisa hizo cuentas. Tenía $400. Los pendientes y el anillo de la abuela podrían venderse por unos 300, con suerte. El resto habría que conseguirlo de algún lado. ¿Pedir prestado? ¿A quién? Los amigos se habían ido distanciando después de la boda, no a propósito, simplemente la vida los separó, cada uno con sus problemas. Familiares, aparte de su madre, casi no tenía. Lo pensaré, dijo al abogado. Le llamaré mañana. Por la noche, cuando Miguel se durmió después del baño, Luisa se sentó en la cocina a barajar opciones. Podría pedir un préstamo, pero ¿quién se lo daría a una mujer sin trabajo, prácticamente divorciada y con un bebé en brazos? Sonó el teléfono. Número desconocido. ¿Luisa? Soy Marcelo Gómez, del banco. Le escucho. No llamo por trabajo, la voz de Marcelo sonaba cansada, pero amable. Solo quería decirle algo. Entiendo que ahora mismo lo está pasando mal. Y admiro su valentía. No muchos se atreverían a hacer lo que usted está haciendo. Gracias, pero no es valentía. Simplemente no tengo elección. Siempre hay elección. Podría haberse callado, resignado. Pero decidió luchar. Eso vale mucho. Hizo una pausa. Escuche, tengo un abogado conocido. Un buen profesional, una persona honesta. Tal vez acepte llevar su caso. Puedo darle su contacto. No tengo mucho dinero. Hablaré con él. Quizá podamos acordar pagos fraccionados o que parte del pago sea después de la sentencia. No pierda la esperanza. Luisa anotó el número, agradeció la ayuda y, al colgar, sintió que los ojos se le llenaban otra vez de lágrimas. Pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, sino una extraña sensación de alivio al darse cuenta de que no todas las personas a su alrededor eran indiferentes u hostiles. Que había quienes estaban dispuestos a ayudar sin esperar nada a cambio. Subió al dormitorio, se acostó junto a la cuna de Miguel, estiró la mano y tocó su hombro tibio. El niño respiraba tranquilo en sueños, sin saber la tormenta que rugía a su alrededor. Y Luisa se juró a sí misma que haría todo lo posible por protegerlo. Para que creciera en un mundo donde la justicia existe, donde la vileza tiene consecuencias. Aunque para ello tuviera que luchar hasta el final. El abogado recomendado por Gómez fijó la cita para el día siguiente. Se llamaba Luis Jiménez, y cuando Luisa entró en su despacho, pequeño, abarrotado de carpetas y libros, con una ventana que daba a una calle ruidosa, sintió de inmediato que aquel hombre no era de los que trabajan solo por dinero. Era un hombre de unos 60 años, con canas en el pelo corto y arrugas alrededor de los ojos, de esas que aparecen en quienes leen mucho con mala luz. La recibió con amabilidad, la invitó a sentarse, le sirvió té de un termo y escuchó toda la historia de principio a fin sin interrumpirla, apenas asintiendo de vez en cuando y anotando algo en un cuaderno. Bien, dijo cuando Luisa terminó. La situación es complicada, pero no desesperada. Lo principal es que su madre esté dispuesta a llegar hasta el final. Manuel va a presionar, a amenazar,
quizá incluso intente sobornar. ¿Aguantará? Aguantará, respondió Luisa con una seguridad que en realidad no sentía. Su madre era una mujer fuerte, pero los años de vida con Manuel la habían vuelto más conciliadora, le habían enseñado a suavizar las aristas y a evitar los conflictos. Bien. Entonces haremos lo siguiente. Primero, redactamos una denuncia por fraude ante la policía. Yo le ayudaré a formularla de manera que no pueda ser rechazada. Segundo, encargamos una pericia grafológica independiente de la firma. Tercero, reunimos testigos. ¿Hay alguien que pueda confirmar que su madre no dio consentimiento para el crédito? Luisa lo pensó. Su madre trabajaba en una policlínica, allí había compañeras con las que a veces compartía sus preocupaciones. Tal vez alguna había oído cómo se quejaba de la frialdad de Manuel, de cómo se estaba distanciando. Hay una mujer, Margarita. Es amiga de mi madre, trabajan juntas. Mi madre le ha contado muchas cosas. Perfecto. Necesitamos que dé testimonio por escrito. Y ahora, hablemos de dinero. Luis se quitó las gafas, las limpió con un pañuelo y se las volvió a poner. Marcelo Gómez me explicó su situación. Cobraré $600 ahora y otros 600 después de que se dicte una resolución favorable. Si perdemos, no cobraré la segunda parte. ¿Le parece bien? Luisa asintió, sintiendo como algo cálido, parecido a la esperanza, comenzaba a abrirse paso en su interior. Me parece perfecto. Muchas gracias. No me dé las gracias antes de tiempo, sonrió Luis con cansancio. Habrá mucho trabajo. Y no es seguro que ganemos. Pero lo intentaremos. Luisa salió del despacho del abogado con la sensación de que por fin no estaba sola en esa lucha. De que había alguien que sabía qué hacer, que conocía las leyes y los procedimientos, que no la abandonaría a mitad de camino. Llamó a su madre. Mamá, he encontrado abogado. Uno bueno. Se hace cargo del caso. Gracias a Dios, sollozó su madre al otro lado de la línea. Luisa, he estado pensando. ¿Y si de verdad me equivoqué? ¿Y si sí firmé y simplemente lo olvidé? Mamá, basta. Dijo Luisa con brusquedad, sorprendiéndose ella misma de su dureza. Recuerdas perfectamente que no firmaste ningún documento de crédito. Manuel te está intimidando y tú estás cediendo. Pero si ahora retrocedes, él ganará. Y luego se irá con esa joven suya y tú te quedarás con una deuda que pagarás toda la vida. Y si no puedes pagar, te quitarán tu parte del piso y te meterán a vivir con cualquier borracho. ¿Eso es lo que quieres? Su madre guardó silencio, y Luisa solo oía su respiración entrecortada. Tienes razón, dijo por fin. Perdóname. Me asusté. Pero tienes razón. Yo no firmé nada. Y voy a demostrarlo. Eso es. Ven pasado mañana, como acordamos. Iremos juntas a la policía. Luisa volvió a casa, dio de comer a su hijo, jugó con él y salió con Miguel a la terraza. El día resultó sorprendentemente cálido para finales de otoño. El sol se filtraba entre las nubes, tiñendo el jardín de tonos dorados. Miguel seguía con la mirada las hojas que giraban en el viento y sonreía, y esa sonrisa le apretaba el corazón a Luisa de ternura. Por la noche llamó Violeta. Luisa, he oído que encontraste abogado. ¿Luis? Buena elección, es de la vieja escuela, honesto. Sí, aceptó ayudarme. Violeta, gracias. Si no fuera por ti. No hace falta, la interrumpió suavemente. Me alegra haber podido ayudar. Escucha, hay algo más. Estuve revisando documentos a los que tengo acceso por trabajo. Manuel ya tuvo otro crédito hace unos 3 años. Pequeño, para comprar un coche. No lo pagó a tiempo, hubo retrasos, y luego lo cerró de alguna manera anticipadamente. Tal vez sirva para demostrar que no es la primera vez que pide dinero que no piensa devolver. ¿Eso puede ayudar? En el juicio, sí. Lo caracteriza como una persona poco fiable, inclinada al engaño. Te enviaré los datos, pásaselos a Luis. Luisa anotó la información y volvió a agradecerle.
Tenía la sensación de que, poco a poco, estaba armando un rompecabezas que al final debía convertirse en un cuadro completo de la culpabilidad de Manuel. Una pieza, la firma falsificada. La segunda, su historial de créditos impagos. La tercera, el testimonio de su madre y de sus compañeras. La cuarta, quizá grabaciones de conversaciones de Víctor, si lograba conseguirlas. Pero con Víctor había un problema. Se había ido y nadie sabía dónde estaba. Luisa intentó llamarlo varias veces, pero el teléfono estaba apagado. Tal vez había salido de la ciudad, o simplemente no quería hablar con ella. Y sin su testimonio, demostrar la connivencia con Manuel sería más difícil. Al día siguiente Luisa fue a una joyería que compraba oro. Llevó los pendientes y el anillo, joyas pesadas, anticuadas, con pequeñas piedras. El joyero las pesó, las miró con una lupa y negó con la cabeza. $200. No puedo dar más, la pureza no es alta. Luisa quiso regatear, pero entendió que era inútil. Aceptó, tomó el dinero y, al salir de la tienda, sintió que algo se rompía dentro de ella. Eran las últimas cosas de su abuela, el recuerdo de ella, de aquellos tiempos en que todo era más simple y claro. Y ahora se habían convertido en billetes que servirían para pagar al abogado. Pero si eso ayudaba a proteger a su madre, si ayudaba a castigar a Manuel, entonces su abuela lo habría aprobado. Siempre decía que la familia es más importante que las cosas, que las personas vivas valen más que el oro muerto. Su madre llegó a la mañana siguiente en autobús, con una pequeña maleta y el rostro demacrado. Se notaba que aquellos días en el pueblo no le habían traído descanso, pensaba sin parar, se angustiaba y pasaba las noches en vela. Luisa, dijo, abrazando a su hija en el umbral. Tengo miedo. Yo tengo miedo, mamá. Pero saldremos adelante. Juntas. Se sentaron en la cocina, tomaron té y Luisa le explicó el plan de acción. Primero iremos a la policía, luego a la pericia de la firma, después a reunir testigos. Su madre escuchaba, asentía, y poco a poco en sus ojos apareció determinación. ¿Sabes? Dijo. Toda mi vida he tenido miedo a los conflictos. Intentaba agradar a todos, llevarme bien con todo el mundo. ¿Y a dónde me llevó eso? A que Manuel me considerara un trapo que se puede usar y tirar. Pero se acabó. Ya no voy a callar más. Así es, Luisa le apretó la mano. Somos más fuertes de lo que ellos creen. Por la noche, cuando su madre acostaba a Miguel cantándole la misma nana que en su día le cantaba a Luisa, sonó el timbre. Luisa abrió la puerta y vio a Víctor. Tenía mal aspecto, sin afeitar, con ojeras oscuras y una camisa arrugada. Se quedó en el umbral en silencio, mirando a algún punto más allá de ella. Necesito hablar contigo, dijo por fin. Luisa no lo dejó pasar. Se quedó apoyada en la puerta, mirando al hombre que hacía apenas una semana había sido su marido, el padre de su hijo, parte de su vida. Ahora le parecía un extraño, como si todos esos años hubiera vivido con alguien a quien en realidad nunca conoció. Habla, dijo secamente. Me despidieron, Víctor se pasó la mano por la cara, y Luisa notó que le temblaban las manos. Esta mañana. Me llamaron al despacho del director y me comunicaron el despido con causa. Dijeron que había violado los procedimientos, que por mi culpa el banco sufrió daños reputacionales. ¿Y qué quieres de mí? ¿Compasión? Quiero que retires la denuncia. Luisa, entiendo que me equivoqué. Entiendo que dije cosas horribles. Pero no pensé que hablaras en serio. Solo me estaba desahogando, ¿entiendes? ¿Desahogándote llamándome gorda y llamando resto a nuestro hijo? Víctor apretó los puños y Luisa vio cómo se le tensaba la mandíbula. Perdón. Me equivoqué. ¿Pero de verdad por eso hay que arruinarme la vida entera? Estoy sin trabajo, sin dinero, sin reputación. ¿Quién me va a contratar ahora en el sector bancario con este historial? Ayudaste a un estafador a robarle a mi madre. Te alegrabas de que ella tuviera que pagar una deuda ajena. Y ahora te quejas de las consecuencias. No sabía que la firma era falsa.
Víctor alzó la voz, y desde dentro de la casa se oyó la voz preocupada de su madre, Luisa. ¿Todo está bien? Sí, mamá, respondió Luisa sin volverse. Todo está bien. Volvió a mirar a Víctor, y dentro de ella no había ni compasión ni arrepentimiento, solo una cansada comprensión de que ese hombre nunca cambiaría. Siempre buscaría culpables fuera, nunca en sí mismo. Vete, Víctor. Y no vuelvas más. ¿Y Miguel? Soy su padre. ¿Padre? El que lo llamaba resto. El que planeaba abandonarlo. ¿Sabes qué pienso? Miguel tiene suerte de que te hayas ido ahora, antes de recordarte. Crecerás sin padre. Víctor permaneció en silencio. Luisa vio cómo por su rostro pasaban emociones, ira, resentimiento, algo parecido al arrepentimiento, pero fugaz, falso. Te arrepentirás. Dijo al fin. Cuando te quedes sola, sin dinero y con un hijo en brazos, te arrepentirás de haberme echado. No, Luisa negó con la cabeza. No me arrepentiré. Porque incluso sola estaré mejor que con alguien que me desprecia. Cerró la puerta sin esperar respuesta y se apoyó en ella de espaldas, escuchando cómo se alejaban sus pasos, cómo arrancaba el coche y cómo el ruido del motor se disolvía en el silencio de la tarde. Su madre salió de la habitación y la miró con preocupación. ¿Era Víctor? Lo era. Ya no lo será. Una semana después, ella y su madre presentaron la denuncia en la policía. Luis ayudó a redactarla de tal forma que no pudo ser rechazada, todos los hechos, todas las pruebas, todos los testigos. Se abrió una causa penal, se ordenó la pericia de la firma y se citó a Manuel a declarar. Manuel intentó escabullirse, contrató a un abogado que construyó la versión de que María Velasco sí había firmado los documentos, simplemente no lo recordaba. Pero la pericia demostró que la firma era falsa con un 99% de probabilidad. Y Margarita, la compañera de trabajo de su madre, declaró que María le había contado cómo Manuel se estaba distanciando, cómo se comportaba de manera extraña, y que nunca había mencionado ningún crédito. El juicio duró 3 meses. 3 meses de nervios, noches sin dormir, esperanzas y decepciones. Pero al final Manuel fue declarado culpable de fraude y condenado a 3 años de prisión condicional, con la obligación de resarcir al banco. El crédito fue anulado y la vivienda de su madre quedó libre de la hipoteca. Luisa estaba sentada en la sala del tribunal, sujetando la mano de su madre y escuchando la sentencia. Cuando la jueza terminó de leerla, su madre rompió a llorar en silencio, aliviada, apretando un pañuelo contra el rostro. Luisa simplemente miraba a Manuel, que estaba de pie entre los agentes judiciales, envejecido, demacrado, despojado de aquella autosuficiencia con la que antes las miraba desde arriba. Después del juicio salieron a la calle. Ya olía a primavera, la nieve se había derretido, los brotes hinchaban en los árboles y el sol brillaba cálido y luminoso, prometiendo una nueva vida. Mamá, ven a vivir conmigo, dijo Luisa. Quédate con nosotros hasta que te recuperes de todo esto. Gracias, hija. Eres mi heroína, su madre la abrazó, y se quedaron así en medio de la calle, abrazadas, mientras a su alrededor fluía la vida, la gente iba deprisa a sus asuntos, los coches tocaban el claxon y las palomas robaban migas frente a un café. Un mes después Luisa consiguió trabajo en una pequeña asesoría contable, donde podía trabajar media jornada y llevar a Miguel con ella si no tenía con quién dejarlo, o incluso trabajar desde casa. Su madre ayudaba con su nieto. Poco a poco iba recuperándose, volvía a sonreír. Víctor llamaba a veces, pedía ver a su hijo, pero Luisa se negaba. Tal vez algún día, cuando Miguel creciera y pudiera decidir por sí mismo. Por ahora, lo protegía de un hombre que no supo convertirse en padre. Una tarde, cuando Miguel ya dormía y su madre leía un libro en la sala, Luisa salió al jardín. Los manzanos estaban en flor, cubriéndose de flores blancas y rosadas. El aire olía a frescura y a esperanza. Se quedó de pie junto al viejo cerezo junto a la verja y pensó que había pasado por el fuego, por la traición, por el dolor, pero no se había quebrado. Y que aquello era solo el comienzo. El comienzo de una nueva vida, en la que ella misma decide a quién dejar entrar en su mundo. Donde su hijo crecerá sabiendo que la verdad y la justicia existen.
donde su madre nunca más permitirá que la utilicen. La vida es como aquel manzano de la abuela, si se cuida, si no se abandona, sin falta dará frutos. Tal vez no de inmediato, pero sin duda los dará.